Muy buenas tardes. Estamos hoy otra vez en esta tarde hermosa de primavera. Siempre pareciera que damos el pronóstico del tiempo, pero es para quienes están en otro. Tiene algún sentido eso y es situar un poco, o enmarcar un poco a gente que esté en otros continentes o en otras geografías. Contar cómo estamos aquí en Buenos Aires. El Centro de Estudios de Hermenéutica tiene su sede física en el campus de la Universidad Nacional de San Martín. Les quería comentar que de a poco vamos introduciendo actividades presenciales, lo cual no quita que quienes están más lejos o por cuestiones laborales o personales o de gusto o de costumbres no puedan acercarse, sí pueden seguirnos igual por la vía virtual, porque vamos a hacer digamos así, las actividades presenciales también las transmitimos por Zoom. Así que estamos con aquello que se llama bimodalidad o modalidad mixta, desafiando aquello que siempre se dijo que no se puede estar en dos lugares a la vez. ¿Sí? Bueno, hoy recibimos a Gustavo Cruz de la mano de Ariel Vecchio. Es otra reunión más de la actividad, que ya es una actividad, realmente podemos decir un seminario permanente, porque tiene una larga continuidad. Empezó esta actividad, esta solapa, si quieren ver en la página, nosotros hablamos de solapas, empezó con el nombre de jóvenes es decir, jóvenes investigadoras e investigadores, y luego de unos años fue Ariel, ¿no? Porque ya podemos hablar de años. En esta actividad dimos vuelta el nombre porque ya se fueron recibiendo, muchos de ellas y de ellos están ya en la etapa de su actividad docente y doctorándose. Entonces decidimos en algún momento dar vuelta el nombre y llamar a este círculo, a esta actividad, a esta solapa, investigadoras e investigadores jóvenes, ¿sí? Pasar el atributo a que sea jóvenes, bueno, dando una especificación de investigadores. Sin más protocolo, agradecemos a Ariel una vez más, que es miembro del Centro de Estudios de Hermenéutica. Agradecemos todo el trabajo, como decía recién, constante y regular en el sentido estricto del término, porque hay tiempos en los que no es fácil continuar y sostener una actividad. Y en este caso también le agradecemos especialmente a Gustavo, a quien yo personalmente conozco de hace muchos años, y me da mucho gusto ver que, Gustavo, que estás haciendo un desarrollo profesional, porque prefiero evitar la palabra carrera, porque no carrera sería carrera hacia dónde, aunque es el término que usamos, pero prefiero decir este desarrollo profesional, y que nos acabas de contar antes de entrar a la reunión que estás trabajando en la cátedra, que Silvia te dio también ese espacio en la cátedra misma. Bueno, sabemos que Silvia en la formación de investigadores, investigadoras es increíble. Así que te paso la palabra a Ariel y gracias, Gustavo, bueno, por compartir en qué estás en este momento académicamente o en pensamientos, en reflexiones, escritura, lectura y todo esto que es nuestra tarea diaria. Esta reunión la grabamos, es decir, yo, perdón, no te pregunté, Gustavo, antes si estabas de acuerdo, olvidé preguntarte eso. ¿Está No, sí, bien? sí, por supuesto, sí, Bueno, sí, sí. si no, corta. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura. En principio, muchísimas gracias al Centro de Hermenéutica por darnos el espacio, ¿no? Para poder desarrollar este seminario, que ya este es el tercer año que estamos, en fin, transitando del seminario.
cuyo objetivo principal es poder brindar un espacio, a su vez, a los jóvenes y las jóvenes investigadoras, o investigadores jóvenes, para que puedan compartir y poner en diálogo las distintas líneas de investigación o las líneas de investigaciones que cada uno de nosotros estamos desarrollando. Parece algo menor, pero es sumamente importante, sobre todo en la formación actual, en la cual cada uno se especializa cada vez más en un concepto, en algún autor, y quizás pierde de vista, diríamos, esa mirada sinóptica que el gran Platón hablaba, del dialéctico, ¿no? Esa mirada de conjunto pero de detalle, y este espacio brinda o apuesta por poder, a través de las líneas de investigaciones de colegas, jóvenes, en fin, retomar un diálogo que ponga sobre el eje una discusión filosófica, ¿no? Los problemas filosóficos no solamente abordados desde un autor, sino poner en diálogo, cada una de las personas que estemos aquí participando pueda contribuir a pensar esa problemática particular, ¿no? Entonces el objetivo de este seminario de investigadores jóvenes y jóvenes es justamente ese, poder compartir la línea de trabajo y poner en diálogo y reavivar, si se quiere, una discusión de corte filosófica a partir de un punto de reflexión. En este caso, hoy nos toca, como puntapié de la reflexión y del diálogo, la presentación que va a estar a cargo de nuestro amigo y querido Gustavo Ariel Cruz. Ahora lo voy a presentar, pero antes de la presentación quiero sí destacar, que para mí siempre es importante, con el tiempo uno lo va valorando un poco más, que no solamente es una persona muy capaz en su saber hacer, sino que además es una buena persona. Eh, y eso vale mucho cuando los maestros nos hablan, ¿no? de cómo trabajar en equipo, los discípulos, en fin. No sé, mi maestra Victoria Juliá siempre hacía hincapié en eso, no solamente el saber hacer, sino la disposición anímica en fin, de ser genuino. Y lo quiero remarcar abiertamente. Así que agradezco muchísimo al centro, a cada uno de ustedes y en especial a Gustavo, que, bueno, hoy nos va a presentar su línea de investigación, cuyo título es Dios como fundamento del sistema de la naturaleza, proyecto de investigación sobre la filosofía kantiana. Voy a leer la breve presentación. La filosofía trascendental kantiana realiza una crítica, delimitación y reevaluación de la metafísica tal como Kant la heredó de la escolástica alemana, concluyendo en la negación de un conocimiento teórico de las ideas puras, entre las cuales se encuentra la de Dios como idea teológica. Sin embargo, la idea de Dios, lejos de abandonar las consideraciones trascendentales, se retoma de manera crítica como un concepto problemático que responde a necesidades propias de la razón humana y cumple una determinada función regulativa. En este marco, nos encontramos, en primer lugar, con la naturaleza como las leyes del entendimiento tal como es desplegada en la crítica de la razón pura. Requiere de la regulación de la idea teológica para su unificación como un sistema de conocimientos, tanto bajo la figura del ideal trascendental como de la inteligencia suprema. Pero aún así, este concepto de naturaleza es heterogénea al sistema de la razón práctica y los principios de la libertad, tal como expresa Kant en la introducción a la crítica del discernimiento. Sostengo que, para lograr la unificación completa de la razón, debe acontecer, en segundo lugar, una modificación del concepto mismo, de sistema, que permita la unidad completa de la naturaleza y la razón bajo la figura del entendimiento intuitivo de esta última obra. En base a esto, busco demostrar, a modo de proyecto y como primer paso en mi investigación, que a cada figura de la idea teológica le corresponde una determinada concepción de sistema. La biodata de Gustavo es la siguiente. Gustavo Ariel Cruz es becario doctoral CONICET, con sede de trabajo en el LICH de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, nuestra casa. En 2022 se recibió de la licenciatura en Filosofía de la UNSAM con su investigación sobre el giro crítico kantiano del concepto de Dios bajo la beca SIM. Actualmente continúa investigando aquel concepto dentro de la filosofía trascendental de Immanuel Kant,
presentó ponencias y escribió artículos en torno a la filosofía kantiana, es jefe de trabajos prácticos en Introducción al Pensamiento Crítico de la Escuela de Economía y Negocio de la UNSAM, y actualmente también se desempeña, como nos comentaba antes del inicio, como docente o participante de la cátedra de Moderna de nuestra licenciatura en Filosofía. De nuevo, Gustavo, muchísimas gracias por participar, por venir a tomar la palabra, a poner en diálogo tu ardua investigación y encantados de recibirte. Bueno, muchas gracias al centro, a Laura por coordinarlo, a Ariel por la invitación y por las palabras siempre amistosas. Ya también varios años de trabajo con Ariel. Eh, que bueno, ahora me llega la invitación para presentar acá. Voy a presentar pantalla, si les parece. Eh, así vamos. Vamos. Bueno, ya Ariel presentó lo que sería un resumen de mi investigación o de lo que a mí me interesa investigar en estos años, pero bueno, justamente en diferencia con algunos otros participantes de este seminario que ya pudieron estar en el espacio, digamos, yo estoy en lo que vendría a ser los primerísimos pasos de la investigación. Eh, yo estoy acá en carácter de, bueno, cuáles son mis intereses, cuál es mi proyecto en términos de qué problemática eh, me interesa trabajar. Justamente estos últimos elementos que mencionaba recién Ariel, las cuestiones acerca de este último paso que tiene que dar Kant en la tercera crítica para lograr esta unificación final del sistema, es justamente todo el trabajo que todavía a mí me falta realizar, digamos. Eh, yo ahora lo que me interesa presentarles es, bueno, estos puntos, ¿no? Primero me quiero detener en cuáles son los ejes conceptuales principales que, al menos en principio, me interesa trabajar en estos próximos años. Después me voy a detener un poco en cuál va a ser la metodología, en qué obras principalmente me voy a detener, qué otras obras voy a estar considerando de vuelta, al menos en principio como obras periféricas, eh, para dónde quiero llevar la investigación. Hay una beta que me está interesando introducir en mis últimas lecturas, que es justamente este tercer punto, que es la crítica a la metafísica. Eh, pensar justamente la propuesta kantiana en torno a la idea de Dios, teniendo como horizonte la crítica a la metafísica que él realiza. Después, en un cuarto punto, me voy a detener en dos citas donde vemos cómo la noción de sistema requiere la noción de idea, o al revés, cómo a partir de la noción de idea se puede pensar un sistema. En el quinto punto quisiera detenerme ya en el ideal trascendental, que como voy a presentar más adelante, el ideal trascendental es uno de los nombres, podemos decir, de la idea teológica, y qué tipo de sistema se sigue de ahí. Después, de forma poco más general, no tan detenidamente como en el punto anterior, voy a referir a esta triada de razón, sistema y naturaleza. Y por último lugar, voy a presentar estos últimos puntos, digamos, justamente como proyecciones. Yo a esas proyecciones de trabajo le puse el nombre provisorio de ampliación del sistema en la tercera crítica. Eso ya, bueno, da una lectura, digamos, de qué es lo que sucede en la tercera crítica justamente con estos conceptos. En cuanto a los ejes conceptuales a trabajar, me parece interesante comenzar directamente por el título de mi proyecto de investigación, que es este que viene acá: Dios como supuesto fundante del sistema de la naturaleza en la filosofía trascendental kantiana. Los conceptos principales ya están contenidos en este título, más allá de la delimitación.
la filosofía crítica, la filosofía trascendental kantiana, para que quede más recortado ese espectro. Después ver si voy a retomar esta crítica a la metafísica y todo eso, pero justamente dentro de la filosofía trascendental. Aclaro esto porque podríamos, que es algo que hice en mi investigación de grado, podría considerar la filosofía precrítica kantiana, por ejemplo, e incluso ahí también ver las primeras críticas que él hacía eh, a la metafísica en la que él se formó. Pero bueno, los conceptos principales enmarcados en este contexto serían el de Dios, el de sistema y el de naturaleza. Eh, claro que Dios aparece directamente en terminología crítica kantiana como idea teológica. Dentro de los ejes conceptuales, yo en principio los dividí en dos grupos, digamos. Este primer grupo, que es esta igualdad entre el concepto de Dios y idea teológica, la imposibilidad del conocimiento del objeto de la idea teológica y la idea como mero objeto de pensamiento. Estos tres ejes estarían enmarcados en lo que vendría a ser eh, la delimitación negativa de la crítica como obra, como momento histórico, como posición filosófica, como se quiera, ¿no? O sea, eh, estos puntos vendrían a ser, bueno, ¿qué sucede con el concepto de Dios en tanto se lo critica de manera negativa, digamos? Tanto queda por fuera de la delimitación crítica. Entonces tenemos, bueno, la imposibilidad del conocimiento de su objeto, o que la idea es un mero objeto de pensamiento. Sin embargo, tenemos estos otros puntos, estos otros ejes conceptuales que vendría a ser, me gusta pensarlo a mí, ¿no?, como la delimitación positiva de la crítica. Primero, la relación entre las nociones de idea y sistema. Después, la condición, o sea, la idea teológica como condición de posibilidad subjetiva para poder pensar la naturaleza como un sistema. Después tenemos, bueno, la idea como concepto regulativo, articulándolo con el punto anterior, ¿no? Y concepto regulativo en contraposición a un concepto constitutivo, como podría ser los conceptos del entendimiento, por ejemplo, que hacen a la experiencia, mientras que la idea no hace experiencia posible, o no refiere a la experiencia posible, sino que cumple otra función, una función subjetiva, justamente. Y el último punto es esto que yo refiero como las diferentes modulaciones de la idea teológica, o las diferentes figuras en las cuales se piensa Dios, o sea, o, para decirlo, ¿no?, más ateniéndose al autor, ¿no?, las diferentes formas en las que va apareciendo Dios dentro de la filosofía kantiana, según la función que cumple en cada uno de los momentos, en cada una de las obras. Estos diferentes nombres con los que va apareciendo no son arbitrarios, sino que van dependiendo de, bueno, cuál es el desarrollo lógico y filosófico de cada obra en cada momento. En cuanto a esas diversas modulaciones, digamos, acá yo hice un listado breve de algunas de esas figuras, de algunos de esos nombres con las que aparece. Tenemos, bueno, primero el de idea teológica, ¿no? Pero tomando idea teológica como el grupo general, digamos, tenemos el ideal trascendental, que lo podríamos equiparar al concepto de ente realísimo, o podríamos, estructurándolo de otra manera, podríamos ver en el ideal trascendental la reformulación crítica del concepto de ente realísimo que Kant hereda, que así es como aparece en el capítulo tercero de la dialéctica trascendental, cuando se detiene eh, a estudiar, digamos, la idea teológica. Justamente ahí aparece bajo el rótulo de ideal trascendental. Después tenemos el concepto de inteligencia suprema, emparentado, lo pongo ahí, con el concepto de intelecto arquetípico. Este concepto aparece de manera explícita en el apéndice a la dialéctica trascendental. Yo ahí, entre el ideal y la inteligencia suprema, ya veo un pasito más, digamos, ¿no?, en las consideraciones kantianas. Vamos a ver por qué, ¿no? Voy a detenerme en eso en un momento más adelante. Después está el concepto este de fundamento originario, que también aparece en la obra kantiana, es retomado en la tercera crítica. Después está el concepto de sumo bien,
ya en el ámbito práctico y también en la tercera crítica. Después está el concepto de entendimiento intuitivo, que ese sí aparece conocido, parágrafo 76 de la crítica del discernimiento, o la crítica del juicio, la tercera crítica, y ahí aparece este concepto de entendimiento intuitivo directamente como un concepto necesario para resolver la antinomia del discernimiento, la antinomia del juicio teleológico. Ya aparece entonces directamente cumpliendo una función una función completamente necesaria dentro de la obra. Después tenemos esta, que no arbitrariamente la pongo al final, ¿no? Esta idea del legislador moral del mundo, que ya engloba en sí, digamos, el ámbito teórico y el ámbito práctico. Yo, en principio, mi trabajo va a estar limitándose a estas tres figuras que marco acá, ¿no? El ideal trascendental, inteligencia suprema y entendimiento intuitivo. A partir de esto, ya, bueno, van viendo que los ejes metodológicos, mis textos fuentes principales serían la primera y la tercera crítica. Pensar, sobre todo, cuál es la articulación que hay entre la primera y la tercera crítica. Si bien yo ya adelanté que, al menos como hipótesis, manejo esta idea de una ampliación del sistema, hay que saber que hay otras lecturas posibles. Eh, ya sea, bueno, la crítica del discernimiento como una repetición o explicación o aclaración de ciertos puntos ya contenidos en la crítica de la razón pura, o también podríamos sostener una reevaluación de lo dicho en la crítica de la razón pura. Yo en principio veo esta articulación entre las dos críticas como una ampliación de los conceptos bajo un nuevo horizonte, bajo un nuevo panorama. Después, bueno, lo que refería antes como textos kantianos periféricos, que de vuelta no son periféricos porque las obras sean así, sino porque así las voy a estar considerando, dado mis propios intereses y mi propia problemática. Tenemos la crítica de la razón práctica, obviamente, sobre todo si voy a estar pensando en cierto momento de la investigación, en la necesidad de la articulación teórico-práctica en un sistema global de la razón, es necesaria eh, incorporar la segunda crítica. Después, bueno, la lógica, la religión dentro de los límites de la mera razón, los progresos de la metafísica, cómo orientarse en el pensamiento, entre otras obras, ¿no? Pero acá eh, traigo algunas para más o menos ver cuáles las obras principales con las cuales al menos yo en este momento estoy eh, metiéndome, indagando y siguiendo este hilo conductor. Después, un punto que me interesa incorporar, que todavía ya no lo tengo incorporado, pero justamente trabajo a realizar, es eh, trabajar con las lecciones y con las reflexiones de Kant. Para quien no sepa, sobre todo bueno, las reflexiones son las anotaciones que realizaba Kant en otras obras o en papeles, pero sobre todo en los textos que él usaba, por ejemplo, un texto al que voy a estar refiriendo más adelante, que es la metafísica de Baumgarten, que Kant usaba como material para su cátedra de metafísica. Eh, y las lecciones, bueno, los apuntes de clase, por ejemplo. Voy a tomar una cita ahora de las lecciones de metafísica de los apuntes de Fogman, que fueron editados en español hace poco, entonces, bueno, también lo incorporo para ver cuál es el diálogo de Kant con esa metafísica. Me parece que las lecciones y las reflexiones eh, cumplen una función importante. Después, bueno, este punto, ligado con el anterior, ¿no? La transformación crítico-trascendental de la idea teológica. Con transformación me refiero a eh, cómo él toma aquello heredado de la metafísica de su época y le da, podríamos decirle, giro crítico o giro trascendental. Eso es un punto en el que me va a interesar detenerme. Después, bueno,
como eje metodológico, por supuesto, ¿no? El estudio de la recepción temprana de esto y el estudio de la bibliografía complementaria. Eh, Acá, bueno, en cuanto a la crítica a la metafísica, a mí o sea, me planteaba a la hora de pensar esta exposición, esta presentación, digamos, eh, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar señalando la problemática? Me parece interesante comenzar por la crítica a la metafísica, eh, porque los conceptos que va a tomar Kant de metafísica, o la crítica que va a realizar al concepto de metafísica, parece, eh, ¿cómo decir? Parece dividir esta noción de metafísica, ¿sí? Y ahí me parece interesante, más que interesante, me parece importante comprender que la palabra metafísica en Kant no solo es problemática como concepto, problemática me refiero a que tiene muchas definiciones distintas y va modificándose, sino que además tiene como dos acepciones principales. Una es metafísica como ciencia histórica, que bueno, sería esta metafísica, por ejemplo, que aparece eh, en los prólogos de la crítica de la razón pura. Esta metafísica que, dividida de una determinada manera, metafísica especial, metafísica general, la metafísica en la que él se forma, de vuelta, como ciencia histórica, que parece ser, y bueno, como para no ser tan blando, digamos, es el foco de las críticas de Kant. Después tenemos esta metafísica como disposición anímica, no ya como ciencia histórica. En cualquier caso, la ciencia histórica va a aparecer como una objetivación en un momento determinado de esta disposición anímica o de esta disposición racional que ya está en el hombre, en el ser humano. Esta disposición anímica, ya les había dicho recién, ¿no?, que la ciencia histórica, la metafísica como ciencia histórica, es la que aparece en los prólogos. Es verdad, pero esta disposición anímica es la que abre eh, la crítica de la razón pura con las primeras líneas del primer prólogo, ¿sí? Eh, Esta razón humana que se hace preguntas a sí misma que ella no puede responder y que sin embargo se las pregunta por naturaleza. Esta metafísica como disposición anímica eh, va a ser el punto de apoyo sobre el cual se va a realizar la crítica kantiana. Retomando el texto de la metafísica de Baumgarten, me parece interesante tenerla como un foco o un punto de comparación, justamente porque es el material que él daba en sus lecciones. Y sobre todo si vamos a ver alguna de sus lecciones, vemos que no era esas clases que él daba no eran una mera repetición de lo presente en los textos, sino que era una lectura donde ya estaba escrita la crítica. Para mostrar un ejemplo de cómo la crítica de la razón pura se escribe en respuesta a esta metafísica, podemos ver que la metafísica de Baumgarten está dividida en cuatro partes, que sigue la división, podríamos decir, tradicional, eh, entre metafísica general, que sería la ontología, y la metafísica especial, dividida en psicología, cosmología y teología. Cada una de cada uno de estos objetos específicos, justamente, de la metafísica, que serían alma, mundo y Dios. Por su lado, la crítica de la razón pura, sobre todo acá pongo la lógica trascendental, se encuentra dividida en analítica y dialéctica. Y a su vez la dialéctica va a trabajar cada uno de estos puntos en los paralogismos de las antinomias y el capítulo del día trascendental, que es en el que me voy a detener un poco más adelante. En esta reevaluación que realiza Kant, por ejemplo, ¿no? El propio Kant va a llamar, va a decir que el nombre de ontología tendría que ser reemplazado por el de analítica del entendimiento, llegando al final de la analítica trascendental, donde la ontología ya no va a ser pensada como la piensa Baumgarten, ¿no?, de los predicados más generales del ente, sino que va a ser, bueno,
la deducción metafísica y la deducción trascendental de las categorías, la posibilidad y cuál es el uso objetivo de esas categorías, el esquematismo, cómo darle un sentido material a esas categorías, y que justamente ahí se realiza, si lo vemos en detalle, una crítica y delimitación de esta ontología como predicados generales del ente. Bueno, tenemos las categorías como conceptos generales, como unidades en los juicios más generales que realiza el entendimiento, pero ¿cómo se aplican? ¿Cuál es su validez objetiva? Esa es la pregunta que podríamos tomar que atraviesa la analítica trascendental y que traza el camino para la dialéctica, para lo que vendría a ser esta reevaluación de la metafísica especial. En cuanto, por ejemplo, ¿no? a las ideas trascendentales, Kant va a decir, no es posible, en verdad, una deducción objetiva de estas ideas trascendentales, tal como la que pudimos ofrecer de las categorías, pues en efecto ellas, precisamente porque son solo ideas, no tienen referencia a ningún objeto que pudiera serles dado de manera común. Esta parte de esta deducción objetiva está haciendo referencia justamente a la deducción trascendental de las categorías. Con el caso de las ideas trascendentales, no es válido realizar una deducción objetiva o una deducción metafísica objetiva, podríamos decir, de las ideas trascendentales. Esta cita la voy a retomar más adelante porque continúa, pero después, en el caso de la idea trascendental, estas citas que estoy presentando acá están sacadas puntualmente de la sección donde critica, digamos, el argumento ontológico, ¿sí? Dice, eh, bueno, el concepto de un ente absolutamente necesario es un concepto puro de la razón, es decir, una mera idea, cuya realidad objetiva dista mucho de estar demostrada porque la razón tenga necesidad de ella, ¿sí? Eh, Ahí Kant está trazando justamente un límite. Eh, tenemos, es cierto que la razón tiene una necesidad lógico trascendental de pensar este ente realísimo o este ente absolutamente necesario, que vendría a ser lo mismo. Sin embargo, la existencia de ese ente no está demostrada solo porque la razón lo necesite. Eh, Después, en la otra cita, no, lo desarrolla un poco más. Dice, habéis incurrido ya en una contradicción cuando, en el concepto de una cosa que pretendíais pensar solamente en lo concerniente a su posibilidad, introdujisteis ya, disimulado bajo algún nombre cualquiera, el concepto de la existencia de ella. Esto quiere decir que si bien el concepto de ente realísimo es posible, el objeto que se piensa en ese concepto es posible, esa posibilidad no dice nada acerca de la existencia eh, efectiva de ese concepto, de ese objeto. Y de hecho, podríamos decir, por lo contenido dentro de esa idea, es imposible realizar una comprobación de hecho de su existencia. Ahora, ¿qué sucede? Cuando, si retrocedemos un poco y evaluamos cómo se da esta, vamos a ver ahora, ¿no? Esta noción de la idea en articulación con el sistema, acá a mí me interesa traer dos citas, como les había dicho antes. Esta primera es de la lógica. En la lógica, Kant dice, del saber se deriva la ciencia, por lo que hemos de entender el conjunto de un conocimiento como sistema. Se opone al conocimiento común, es decir, al conjunto del conocimiento como mero agregado. El sistema se funda en la idea del todo que precede a las partes. En el caso del conocimiento común o del mero agregado de conocimiento, en cambio, preceden las partes al todo. Esta cita es interesante porque lo que está señalando Kant es que no todo conocimiento se estructura como ciencia, no todo conocimiento ingresa en un sistema, podríamos decir. O sea, este conocimiento común, podríamos leerlo como el conocimiento del mero entendimiento. Sí, el entendimiento
unifica las percepciones, le da este carácter objetivo y eleva las intuiciones a conceptos y por lo tanto eleva las intuiciones a conocimiento. Ahora, ese conocimiento, solo por esa acción del entendimiento, ya se presenta como ciencia. Lo que va a decir Kant es que no, para que se presente como ciencia es necesario que se piense una idea arquitectónica, una idea que estructure todo ese conocimiento dentro de un sistema. Donde, bueno, esta idea de que el todo que antecede a las partes, en lugar de las partes que anteceden al todo, va a resonar justamente en el parágrafo 76 de la crítica del discernimiento, una cita que voy a traer más adelante, cuando piense la idea del entendimiento intuitivo. Por otro lado, también, bueno, una cita muy similar, pero de otra fuente, ¿no? De los apuntes de las lecciones de metafísica de Fogman, eh, que de vuelta fueron editados hace poco. Me parece interesante incorporarlo eh, al estudio, digamos. Dice, de la combinación o conexión de nuestros conocimientos puede surgir una unidad que llamamos ciencia, en la que los conocimientos no se enlazan rapsódicamente en un agregado, sino que se componen de modo articulado y constituyen un todo, en el que no se puede sustraer ninguna parte sin perjudicar la idea del todo, y ese todo sistemático se llama ciencia. Estas dos citas las traigo para ver cómo la idea, que después va a aparecer directamente, vamos a ver, idea trascendental, eh, aunque no tengan una validez objetiva, no dejan de tener una importancia en la ciencia, en la filosofía, en el saber sistemático. De hecho, son la condición de posibilidad del saber sistemático, solamente que va a ser una condición de posibilidad subjetiva, no objetiva. De acá se sigue esto que yo le pongo el rótulo de origen natural de las ideas. Eh, Como Kant mismo dice, él toma el concepto de idea de Platón, ¿sí? Eh, Acá lo vemos como, bueno, recupera, ¿sí? El concepto de idea de Platón. Ya la idea no va a ser entendida como, bueno, el objeto de pensamiento, sino como dice acá, dice, Platón notó bien pronto que nuestra potencia cognoscitiva siente una necesidad mucho más elevada que la de meramente deletrear fenómenos según la unidad sintética para poder leerlos como experiencia. Ahí está haciendo referencia al entendimiento. ¿Sí? El entendimiento es esta facultad o potencia cognoscitiva que deletrea fenómenos según la unidad sintética para elevarlos a una experiencia. Ese es el entendimiento. Dice, y nuestra razón se eleva naturalmente a conocimiento que llegan tan lejos que ningún objeto de la experiencia pueda dar, que ningún objeto de la experiencia pueda dar, pudiera jamás pudiera jamás hacerse congruente con ellos. Y que sin embargo no por ello deja de tener su realidad y no son en modo alguno meras quimeras. Y yo ahí marco esa parte, ¿no? Que la idea nunca pueda tener digamos, una explicación en concreto o un darse eh, fenoménico, podríamos decir también. Eso no quiere decir que la idea sea un producto aleatorio de la imaginación o como aparece acá, meras quimeras. De hecho, lo que va a mostrar Kant a continuación, después de traer a Platón a colación, es cómo las ideas trascendentales eh, que son tres, ¿no? Serían alma, mundo y Dios, eh, surgen naturalmente de las funciones lógicas que cumple o que realiza la razón. Está bien, acá bueno, estamos partiendo desde, bueno, qué función lógica cumple la razón. La razón, la función lógica que cumple es el silogismo. Eh, ¿Qué quiere decir esto de que realice cumpla función de silogismo? Bueno, va a tomar, como dice en esta cita, la razón toma del entendimiento estos juicios o categorías donde se piensa una relación. Coloca ese juicio
que marca una relación, lo coloca como premisa mayor y lo toma como regla para realizar una inferencia en un silogismo. Por lo tanto, va a haber tanta cantidad de silogismos como eh, juicios de relación. En este caso serían el silogismo categórico, el hipotético y el disyuntivo. Y lo que ve Kant ahí es que la razón al realizar estos silogismos puede comenzar o comienza un proceso de ascenso o retroceso, dependiendo de cómo lo veamos, donde va preguntando por la causa de esa condición. Y esta pregunta de la condición, de la condición, de la condición, pone toda esa serie en una unidad general que es la unidad de lo incondicional. Entonces, como dice en esta cita, la razón piensa tres ideas de lo incondicionado, que las piensa a priori, solamente por cuál es la función lógica que cumple. Estas tres ideas son, estas tres unidades son la unidad del sujeto, en el caso de la síntesis categórica, la unidad de la serie, en la síntesis hipotética, y acá la que me interesa, ¿no? Es la unidad en un sistema a partir de la síntesis disyuntiva. ¿Por qué es la síntesis disyuntiva la que, eh, a partir de la cual se piensa el sistema? Esto también, bueno, lo trabaja en la lógica, ¿no? Pero cuando se realiza o cuando se piensa eh, una disyunción, se están poniendo, por principio tercero excluido, solo dos opciones, que esas dos opciones abarcan la totalidad de la predicación posible respecto a eso que se puede hacer de la cosa. Más adelante lo voy a retomar. Entonces, la síntesis disyuntiva está colocando determinada predicación dentro de un marco general de predicaciones totales, que abarca la totalidad de lo predicable. Y por lo tanto, si yo coloco esa predicación en el marco de un conjunto de disyunciones, estoy pensando esa predicación como parte de un sistema de predicaciones. Eh, entonces, en cuanto a la función subjetiva de las ideas, acá retomo la cita que había traído antes, ¿no? No es posible, en verdad, una deducción objetiva de estas ideas trascendentales, tal como la pudimos ofrecer de las categorías. Perfecto. Pero podríamos emprender una deducción subjetiva de ellas, a partir de la naturaleza de nuestra razón. Por eso, este rótulo de origen natural de las ideas tampoco es tan tirado a los pelos. Justamente la razón tiene una determinada naturaleza, a partir de la cual se puede hacer una deducción metafísica, podríamos decir, de las ideas trascendentales, y a partir de ahí una deducción subjetiva de las ideas. O sea, pensar qué función trascendental cumplen y qué función es necesario que cumplan en el sistema del conocimiento, aunque no determinen objetos, porque no van a determinar objetos. Bueno, en esta otra cita vemos que estas tres ideas trascendentales a su vez tienen una interconexión y unidad propia. O sea, por medio de ellas la razón reduce todos sus conocimientos a un sistema. Como la idea teológica es, al menos al principio de la dialéctica, ¿no? La que aparece propiamente cargando el peso del sistema, podríamos decir, o de la posibilidad de pensar sistema, con esta cita podríamos pensar directamente que la idea de alma y la idea de mundo terminan pensándose como dentro de la idea de Dios. Para pensar sistemáticamente todos esos conocimientos como parte de una ciencia o como parte de la filosofía, ¿no? Bueno, eh, ya para avanzar en esto de la idea trascendental, de vuelta, es uno de los capítulos de la dialéctica trascendental donde se detiene Kant a estudiar la idea teológica. A mí me interesa mostrar acá cómo el ideal trascendental cumple una función sistemática que
podríamos considerar, como digo acá, lógico trascendental. O, para decirlo un poco más eh, puntualmente, una función que es solo lógico trascendental. Eh, en este capítulo, Kant dice, la proposición todo existente está completamente determinado. No significa solamente que a ello, de cada par de predicados supuestos dados, le conviene siempre uno, sino también que a ello le conviene siempre uno de todos los predicados posibles. Con esta proposición no solo se compara lógicamente los predicados entre sí, sino que se compara trascendentalmente la cosa misma con el conjunto de todos los predicados posibles. Vemos acá operando el silogismo disyuntivo, ¿sí? De cada par de predicados le corresponde uno, y acá aparece esta distinción entre los predicados dados y los predicados posibles, que ahora voy a desarrollar un poco. Ella quiere decir, o sea, esta proposición quiere decir que para conocer íntegramente una cosa, se debe conocer todo lo que es posible y determinarla mediante ello, ya sea afirmativa o negativa. Acá hay un problema, ¿no? Porque, fíjense cómo dice, esta proposición, todo existente está completamente determinado. Lo que estipula es que para poder conocer una cosa de manera completa, tengo que conocer también, o a su vez, todo lo posible. Ahí vemos entonces, como dice a continuación, que la determinación completa es en consecuencia un concepto que nunca podemos exhibir en concreto en su totalidad. Y en consecuencia se basa en una idea, la que tiene su sede solamente en la razón, la cual prescribe al entendimiento la regla de su uso integral. Eh, esta determinación que realiza, porque la determinación la realiza el entendimiento, es una determinación progresiva, podríamos decir. Se vendría a corresponder en este caso a este par de predicados opuestos dados. Esos par de predicados opuestos dados son los ya sintetizados por el entendimiento. ¿Qué hace la razón? Eh, Piensa esos predicados dados. Acá voy a recurrir a unas ilustraciones para que quede un poco más claro. Tenemos la cosa particular. Esta cosa particular se encuentra determinada por el entendimiento. Estas líneas vendrían a ser las determinaciones dadas. Podríamos pensar cada una como una disyunción, ¿sí? A donde se afirma o se niega una cualidad de esa cosa en base a la comparación con su opuesto. ¿Qué hace la razón? Pone eh, estos predicados dados bajo el conjunto de todos los predicados posibles. De esta manera, por un lado, se guía la síntesis del entendimiento y por lo tanto se entiende el conocimiento del entendimiento como progresivo, como un conocimiento a realizarse progresivamente hasta el infinito, diríamos. Y por otro lado, lo que hace la razón, a partir de pensar este conjunto total de la posibilidad, es armarse, diríamos, completamente a priori, una idea del conjunto total de los predicados posibles. Este conjunto total de los predicados posibles es, bueno, tiene el rótulo de totalidad de la realidad o la totalidad de la posibilidad. ¿Qué pasa? Es gracias a que se piensan estos predicados en relaciones posibles que todas las cosas particulares van a caer dentro de un sistema de relaciones. Casi acá podemos pensarlo una monadología lógica trascendental. ¿Qué pasa también? A continuación nos dice Kant que esta totalidad de la posibilidad o de la realidad es a su vez unificada. La razón unifica esto o usa esta idea como criterio o comienzo para la unificación de un objeto particular. Y acá aparece la noción de ideal, que ya no es la idea, sino el contenido de esa idea pensado en su mayor expresión posible eh, en un objeto particular. Este objeto particular vendría a ser el ente realísimo o el ideal trascendental.
Este ideal trascendental, entonces, adquiere esta faceta extraña, podríamos decir, de ser el objeto predilecto de la razón. O sea, el objeto a partir del cual todo particular se va a comparar, se va a, casi si usamos otro tipo de terminología más platónica, va a participar. La razón va a considerar a todo particular como participando de esta idea del objeto perfecto, que vendría a, bueno, a ser el ideal trascendental. A partir de acá, eh, la razón le va a empezar a adjudicar otra serie de propiedades hasta delimitarlo como la idea de Dios. Ahora, esta función que cumple, lo que a mí me llama la atención, además de que es una función solo, lógico, trascendental, es que este ente realísimo es puesto como comparación en las síntesis determinativas de la cosa particular. Está todavía, si lo pensamos, está todavía lejos de ser un legislador moral del mundo. Eh, Hay que ver cómo la razón sintetiza esta o une esta idea del ente realísimo a la idea de, bueno, el principio racional de la naturaleza. A esto me lleva al apéndice a la dialéctica trascendental, donde ya no encontramos el nombre de ideal trascendental, sino que aparece esta otra figura, que es la de inteligencia suprema, que retoma la idea teológica. Pero yo lo que acá no, lo que digo es que llega a complementar la función lógico-silogística del ideal trascendental. Ya se presenta como un esquema para la unificación sistemática de la totalidad de la síntesis de razón, es decir, como esquema para una razón sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia suprema no aparece como el arquetipo de la cosa, como es el ente realísimo, sino que aparece como arquetipo de la razón misma. La inteligencia suprema es esto que sirve de comparación a la razón finita para poder pensar todo su desarrollo eh, como racional y como parte de un sistema. Acá dice Kant, la tercera idea de la razón pura, que contiene una suposición meramente relativa a un ente como causa única y omnisuficiente de todas las series cosmológicas, es el concepto racional de Dios. Ahí con concepto racional de Dios casi podríamos decir un concepto laico de Dios, ¿no? Algo que la razón se formula más allá de todo precepto religioso. No tenemos, aclara, no tenemos ni el más mínimo fundamento para suponer de manera absoluta el objeto de esa idea. Acá me interesa rescatar cómo en estos puntos de la obra kantiana, que son justamente los puntos de la obra donde nos acercamos al límite, si se quiere, ¿no? Al límite de lo que se puede decir trascendentalmente. Justamente cuando llegamos a ese límite, Kant va escribiendo a partir de afirmaciones y negaciones, para que quede bien claro cuál es el límite en el cual estamos moviéndonos en el ámbito válido. En qué cosas podemos decir manteniendo validez y en qué puntos ya nos estamos excediendo. Acá entonces tenemos que la primera oración nos dice que tenemos esta tercera idea, que es una suposición que hace la razón, que ya venimos viendo, que es necesaria para la razón. A continuación nos dice que no tenemos ni más mínimo fundamento para suponer de manera absoluta el objeto de esa idea, o sea, no podemos afirmar su existencia. Eh, y continúa, y allí se pone claramente de manifiesto que la idea de él, o sea, de Dios, tal como todas las ideas especulativas, no quiere decir nada más que la razón manda a considerar todas las conexiones del mundo según principios de unidad sistemática, y por lo tanto, como si todas ellas procedieran de un único ente omniabarcador. Y acá aparece esta otra noción, este otro concepto que voy a tener que trabajar para comprender en profundidad estos pasajes, que es esta idea del como si.
¿Qué función cumple este como sí? Eh, en un primer lugar, podemos, retomando lo que decía recién, este como sí, bueno, supone que la naturaleza se encuentra ordenada racionalmente. O sea, que hay una razón absoluta que ordenó la naturaleza. Al pensar eso bajo este rótulo del como si, ¿no? Como si hubiera una razón absoluta, es que la razón finita puede continuar con su tarea, podríamos decir, ¿no? Si la razón no considerara la naturaleza como producto racional, no estaría en ningún momento legitimada para conocer sistemáticamente esa naturaleza. O no podría nunca confiar en ese progreso que realiza, porque podríamos decir la irracionalidad del mundo que puede aparecer como, bueno, la contingencia puede aparecer en cualquier momento. La idea es cómo la razón puede subsanar esa contingencia o esa irracionalidad eventual, suponiendo una razón absoluta legisladora. Y acá, bueno, pasamos a esta idea de la legislación. Eh, Como dice acá Kant, ¿no? Esta unidad formal suprema, que se basa solamente en conceptos de la razón, es la unidad de las cosas conforme a fines. De nuevo, acá vemos que hay un avance respecto del ente realísimo o del ideal trascendental. Ya estamos hablando no estamos hablando todavía de un objeto perfecto, sino que estamos hablando de un principio eh, creador del mundo, creador de la naturaleza, y creador de la naturaleza conforme a fines, que bueno, esto va a ser retomado y trabajado en profundidad en la tercera crítica. La presuposición, perdón, la presuposición de una inteligencia suprema como única causa del universo, aunque por ciento meramente en la idea, puede siempre pues, ser ventajosa para la razón, sin que pueda nunca serla perjudicial. Acá dice, bueno, aunque nunca podamos conocer el objeto de esta idea, eso no quiere decir que esta presuposición vaya a hacerle perjudicar a la razón. De hecho, todo lo contrario. Si la razón pretende avanzar en un conocimiento sistemático eh, de la naturaleza y eventualmente en su síntesis con la libertad y demás, necesita de esta presuposición de una inteligencia suprema. Bueno, entonces la idea de la unidad sistemática de la naturaleza está inseparablemente enlazada a la esencia de nuestra razón, dice Kant. Esta misma idea es, pues, legisladora para nosotros y por eso es muy natural suponer una razón legisladora que le corresponde. Acá aparece otra figura de intelectos arquetípicos, de la cual se derive toda unidad sistemática de la naturaleza, como si derivara del objeto de nuestra razón. ¿Sí? Entonces vemos, acá me parece que queda más claro que esta inteligencia suprema o este intelecto arquetipo eh, es la propia razón que se piensa bajo una figura absoluta, más allá de los límites de su finitud, podríamos decir. Y se piensa así en un momento determinado para poder continuar con su tarea eh, eh, sintética sobre la función del entendimiento, por ejemplo, en este caso. Bueno, ya para ir terminando, ¿sí? Eh, Lo que me interesa plantear como proyecciones, como les decía al principio, es, bueno, esta idea de la ampliación del sistema que podemos llegar a leer en la tercera crítica. Eh, ¿Cómo aparecería esta ampliación del sistema? Bueno, en un primer lugar aparece bajo la contemplación, podríamos decir, o la reflexión sobre los seres teleológicamente orientados o los organismos teleológicos. Acá traigo una cita de la primera introducción a la tercera crítica,
donde se retoma esta idea de la conformidad afín, eh, que dice, por lo tanto, entiendo por una conformidad afín absoluta de las formas de la naturaleza, aquella figura externa o también la estructura interna de estas, que esto bueno, eso es algo que se trabaja después en el interior de la obra, constituidas de tal manera que haya que poner en nuestro juicio, por nuestro discernimiento, una idea de ellas que fundamente, como fundamento de su posibilidad. Pues conformidad afín es una legalidad de lo contingente en cuanto tal. La naturaleza procede mecánicamente como mera naturaleza, con respecto a sus productos, en tanto que agregados. Acá vuelve a aparecer la idea del agregado, en contraposición al sistema, ¿no? A lo que aparece como sistemático. El mero agregado, bueno, está bien, la naturaleza procede según las leyes del entendimiento. Esa naturaleza procede de esa forma. Pero, como dice acá al final, hay ciertos productos en la naturaleza que a la razón humana o a la razón finita se le aparecen como productos de un sistema o como productos sistemáticos, que es, bueno, acá aparecen las formaciones cristalinas, las fibras florales, las estructuras internas de las plantas y los animales. O sea, en definitiva, lo que aparece, lo que se le aparece a la razón, es el concepto mismo de vida o de organismo. La vida pensado, el concepto de vida es problemático, ¿no? Pero pensado como como sistema. ¿Sí? La vida es un sistema. Entonces, un organismo, la existencia de un organismo en la naturaleza, coloca todo el resto de la naturaleza dentro de un sistema. Porque ese organismo, por las determinaciones externas que tiene, no existe por sí mismo en la naturaleza, sino que la naturaleza aparece inmediatamente, al menos para el juicio reflexionante, aparece como teleológicamente orientado hacia ese organismo. Cumple una función para ese organismo. Entonces acá tenemos estas dos nociones de naturaleza. De naturaleza como mecanismo y de naturaleza como eh, teleología o como producto de una técnica. En este punto, entonces, yo acá pongo la superación de la contingencia, ¿no? Es donde aparece esta idea del entendimiento intuitivo, que llega justamente a resolver eh, la antinomia entre el mecanismo y la teleología. Y dice Kant, ¿no? Nosotros también podemos pensar un entendimiento que no sea discursivo, como el nuestro, sino intuitivo, y que vaya de lo sintético universal, de la intuición de un todo en cuanto tal, a lo particular. Esto es del todo a las partes. Tal entendimiento y su representación del todo no entraña de suyo la contingencia del enlace de las partes para hacer posible una determinada forma del todo, tal como precisa nuestro entendimiento. Acá, en términos generales, cómo logra acá pensar esta superación de la contingencia, o sea, esta superación de eh, la materialidad de la naturaleza, podríamos decir. ¿Cómo supera eso, adjudicándole la contingencia al entendimiento humano? Si hay algo que se aparece como contingente, es porque el entendimiento humano lo piensa como contingente, como necesario de ser dado para poder pensarse dentro de un sistema, poder pensar, ¿no? Ahora, fíjense cómo lo resuelve. Lo resuelve también apelando a esta idea de el todo y las partes. El entendimiento intuitivo es justamente el que conoce a partir de la idea y por lo tanto conoce el todo y luego las partes. El entendimiento discursivo, justamente, o sea, el nuestro, es discursivo porque va parte en parte y a partir de ahí luego puede llegar a pensar el todo o la razón a partir de ahí piensa el todo. Pero para pensar la naturaleza como un sistema, esas partes tienen que estar ya pensadas de antemano como pertenecientes a una totalidad y por lo tanto como partes de un sistema. Bueno, en resumen, más o menos lo que quise presentarles era esto, ¿no? De cómo tenemos este movimiento de la crítica a la metafísica, a la incorporación trascendental de Dios al sistema de la filosofía. Ese punto, digamos, me está atrayendo
en mis últimos intereses, digamos, quiero ver cómo sucede esa crítica y cuál es el valor de esta incorporación trascendental. Que bueno, se retoma en este segundo punto, que también quise más, al menos compartirles algunas lecturas sobre la necesidad racional, subjetiva y problemática de pensar una fuente racional del mundo. Eh, eh, Hay problemático en este caso, toma la idea de, bueno, este concepto que es posible pero que nunca puedo conocer y que sin embargo cumple una función. Por eso es problemático. Y por último, en último lugar, la originalidad de la tercera crítica al, al a indagar el mismo tema desde un posicionamiento nuevo, original, que es el del juicio reflexional. Eso último, sobre todo, bueno, todavía como necesario de ser investigado, digamos, ¿sí? Algo que eh, pregúntenme en un par de años, digamos, ¿sí? O sea, todavía falta trabajo, pero en principio yo creo que la originalidad de la tercera crítica es este posicionamiento desde el juicio reflexional. Bueno, con eso ya estaría. Eh, Muchas gracias por haberme escuchado, eh, por el espacio y bueno, verán que fue un repertorio de lecturas, de interpretaciones y con suerte habrá sido el señalamiento de una problemática a trabajar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Abrimos entonces la ronda, como decimos ahí, Gabriel Saya te aplaude también. Abrimos Gracias. Gracias, entonces. Muy Gaby. por la claridad, Gustavo, te felicito por la claridad. Yo no vengo de la filosofía y la verdad que la claridad del PowerPoint, la claridad tuya, celebro que estés al frente de cursos, porque a veces en la universidad no pasa que hay docentes así como tú, como vos, no sé por qué me salió el tú, perdón. Gracias, gracias. Bueno, si eh, quieren ir escribiendo o abriendo los micrófonos y haciendo alguna pregunta o algún comentario, o volver sobre algún punto. Sí, Lucía, sí. Hola, bueno, felicitaciones vos, la verdad que me gustó mucho la presentación. Te quería hacer una pregunta que ya te hice, pero no me acuerdo bien exactamente cuál era la respuesta, entonces aprovecho a hacértela acá. Em, ¿cómo se diferencia el tema de los, em, los juicios disyuntivos de un objeto con la noción completa de la sustancia que yo te había mencionado de Leibniz? Me habías indicado que había una diferencia importante, que sería como una innovación que hace Kant, y no me acuerdo cuál era. No sé si puedes retomar eso. Claro, yo no sé si le diría como la innovación que hace Kant, lo que sí es como un cambio de enfoque de eso. Porque ahí aparece la idea de todo existente está completamente determinado y eso podríamos, esa proposición podríamos adjudicársela a los pensadores de la metafísica anterior. Kant justamente la está retomando. Eh, lo que hace Kant es decir, esa proposición no refiere a las cosas, sino que es una proposición que hace la razón y que le sirve para conocer las cosas. Pero el conocimiento progresivo del entendimiento, esta determinación progresiva que realiza, bueno, la hace el entendimiento justamente, y es progresiva. Que esto también es una lectura, ¿sí? Porque hay algunas interpretaciones que ven ahí que Kant está hablando de la intuición sensible como lo que está completamente determinado. Y para mí no es así, ahí es bien claro que está hablando de un precepto, una regla que da la razón. Y esa razón dice que todo existente está completamente determinado. Eso no quiere decir que todo existente esté completamente determinado. Sí, son dos cosas distintas. Eh, yo lo interpreto de esa manera.
Perfecto, era eso, aparte es obvio que era eso, porque es Kant. Eh, claro, o sea, yo lamentablemente lo pienso desde Leibniz, pero es obvio que es eso, que es algo que la razón pide que haya o que supone que es así, pero no es algo que pertenezca a la cosa en sí, por cómo lo plantea Kant. Tenés razón. De vuelta a una lectura, sí. O sea, Lucas, Matías te agradece y te felicita por la exposición, Gustavo. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo no quería intervenir, quería dejar lugar para que eh, los compañeros y los participantes interviniesen, pero bueno, mientras tanto eh, puedo comentar algunas cosas. En principio, me parece, bueno, ¿cómo decirlo? Muy bien el planteo, los expuesto evidentemente con mucha claridad. Es un tema muy difícil como para poder hacer ese recorrido detallado de manera oral, ¿no? O sea que se ve que te interesa y que has trabajado, se nota el trabajo que hiciste en la tesis de licencia, y ahora vas por más. Y Lucía tiene buen oído, con lo cual en este tema de la idea teológica, las ideas, vos referiste a Platón, que es la referencia que hace Kant, y solapadamente también está Leibniz, a quien no directamente refiere, pero que constantemente vamos viendo que aparece, ¿no? Esta idea de la posibilidad completa, de la realidad completa, posibilidad de realidades intercambiables. eh, Esto también me parece interesante en el comentario, ¿no? Solo unas cuestiones que quería compartir con vos. Eh, una de ellas es la articulación entre la primera crítica y la tercera, que es el objeto de tu trabajo, y que vos presentaste como, bueno, que estás pensándolo, que en unos años te preguntemos, eh, pero bueno, al comienzo señalaste que en la tercera se da una ampliación de la problemática planteada en la primera, en un nuevo horizonte. Entonces yo me preguntaba, ¿qué estás pensando con ampliación? ¿En la línea de la Erweiterung que aparece en la segunda crítica o más de lo mismo? Se amplía lo mismo un poquito más. Y en un nuevo horizonte, ¿cuál es? ¿Cómo estás pensando ese nuevo horizonte? Creo que lo dijiste al final, pero bueno, esto lo escribí como pregunta cuando empezabas a hablar. Y también, ¿cómo justificar el pasaje de la primera y a la tercera? Esto lo hemos conversado, saltando por la segunda. Porque vos dijiste muy bien, el legislador moral del mundo, que es el concepto final de Dios al que Kant llega, no surge de acá, de este planteo. Eh, con lo cual quiere decir que tu trabajo tiene que hacer todo un proceso, tal como hiciste en el PowerPoint, ¿no? Un proceso de recorte para que nos vayamos, el lector se vaya renunciando a todas las otras posibilidades del tema y que además quede fundamentado porque ese recorte, digo, ¿no? Porque claro, la idea del sistema completo y la problemática del sistema completo es la articulación entre naturaleza y libertad. Y ese es el problema que se plantea Kant cuando dice, bueno, un arquitecto de sistemas tiene ese problema de diferenciar las partes, pero también de conectarlas. Ahora, sistema para vos, en tu enfoque, que está muy bien, vos vas a enfocar el sistema de la naturaleza. Con lo cual diríamos, otro día, más adelante, en otro doctorado, eh, completar la investigación del sistema en su totalidad. Pero bueno, eh, digamos, este punto que entonces es el sistema de la naturaleza y la problemática sistémica no se va a dirigir al sistema completo de la razón, sino al sistema de la naturaleza. Ahí hay un punto. Y una sola cosa más, o dos cositas más.
esta deducción subjetiva a la que vos te has referido, con respecto a las ideas, ¿te parece diferenciar la deducción subjetiva del entendimiento, que sería la deducción A de las categorías, o es una deducción subjetiva, que es digamos, es un título que no tiene nada que ver con la deducción subjetiva de las categorías que se hizo en la deducción A? Y bueno, interesante, claro, esa investigación, otra última cuestión del cómo sí que vos planteás, porque evidentemente no le resultó suficiente para resolver el problema sistemático. Bueno, nada más. Hay más, Bueno, pero después le seguimos charlando. gracias, Silvia, por participar, por los aportes, por todo. Voy a tratar de retomar un poco. En cuanto a la ampliación, bueno, yo creo que esa ampliación no es más de lo mismo. Hay un carácter novedoso que, bueno, como lo decíamos al final, tiene que ver con esta nueva perspectiva que plantea el juicio reflexionante. Eh, ya no pensar cómo todo apunta a una determinación del objeto, eh, como lo presenta Kant, ¿no? En la tercera crítica, en la introducción, que ir del universal a lo particular, ¿no? Eh, sino pensar la reflexión, cómo ir de lo particular a lo universal, que ahí aparece lo contingente, o ahí aparece el organismo, por ejemplo. Si yo voy del universal a lo particular y de la analítica del entendimiento y de cómo solamente veo la razón como subsidiaria a ese entendimiento, que parecería ser como aparece en la dialéctica por momentos, ¿sí? Bueno, la razón tiene una función que es darle la ruta al entendimiento, digamos. Eh, ahí estamos pensando la determinación a priori del objeto eventual, digamos, que ese objeto eventual va a quedar determinado por la experiencia posible. Ahora, acá, justamente la perspectiva del juicio reflexionante permite introducir en las consideraciones trascendentales una reflexión acerca de los organismos, que no pueden formar parte de un conocimiento a priori de entendimiento, digamos, o sea, no se derivan del conocimiento a priori de entendimiento, justamente por eso aparecen como contingentes. Eh, yo creo Gustavo, ¿y que por qué no la belleza? Porque en el texto que vos citaste hablaba de las figuras externas y de la disposición interna. Y cuando habla de las figuras externas, y después pusiste los ejemplos de los cristales y las sí, plumas de los pájaros, en ese texto que vos citaste está la belleza y la vida, o sea, el organismo, claro. como Sí, bueno, sistemas. que están contenidos, esas dos nociones están contenidas cuando dice, bueno, es producto de una técnica, producto de un arte. Eh, bueno, ahí hay que ver, tengo que ir viendo yo la amplitud de cada una de las consideraciones que voy abordando. Eh, a mí en principio el punto que me interesa es cómo el organismo funciona de disparador, digamos, de la razón para poder pensar estas otras cosas a partir de la reflexión. Claramente la belleza también aparece en la primera parte de la obra, de la tercera, como un disparador. Eh, pero me interesa la cuestión del organismo, porque es a partir, me parece a mí, a partir del organismo, que se piensa eh, la naturaleza sistemática, la naturaleza como un sistema, o podemos decir como un biosistema. La naturaleza es un sistema de la vida, eh, donde todos los elementos están interconectados a partir de relaciones externas que son contingentes. O sea, para el entendimiento desnudo, digamos, son contingentes. Es necesario que aparezcan para que haya una reflexión. Eh, en ese punto, ¿no? Entonces, yo, volviendo a la cuestión de la ampliación, bueno, me parece que, como decís, ¿no? Por ahí como sí le quedó corto en la primera crítica. También puede ser por la perspectiva del juicio determinante. Si lo único que pienso es
cómo esto determina objeto y esta noción de inteligencia suprema va a operar como un como sí. Ahora, si parto de la reflexión y voy de lo particular a lo universal, o una reflexión, también podemos pensar como bueno, el movimiento interno de las facultades y demás, ya ese como sí adquiere otro valor apuesto. Por ejemplo, bueno, el supuesto necesario, la hipótesis necesaria del entendimiento intuitivo. Ya no es un mero como sí, sino que es un concepto determinado que guía eh, a la razón. Después, bueno, otro de los puntos que me habías mencionado, esta idea del sistema completo, que esto lo habíamos discutido, sobre todo lo habíamos debatido cuando estaba pensando mi proyecto y demás. Que bueno, después lo voy a tener que reevaluar claramente cuando empiece a hacer investigación, pero la cuestión es, eh, si yo digo Dios como supuesto fundante del sistema de la razón, estoy pensando o sea, un abarcativo total de las consideraciones kantianas. Y ahí sí, hasta el último punto, digamos. Eh, la delimitación al sistema de la naturaleza es, al menos en principio, bueno, quedarme un paso atrás, digamos. Es necesario el sistema de la naturaleza para que después haya un sistema de la razón, ¿no? O sea, a partir de pensar la naturaleza como idónea para finalidades o como una naturaleza teleológica, a partir de ahí puedo pensar la síntesis con el ámbito práctico, que claramente es la finalidad. Por eso yo pongo, o sea, la finalidad de Kant me refiero, ¿no? Eh, por eso yo pongo estas otras obras periféricas. O sea, claramente no son temas que estoy con capacidad de obviar, pero tal vez sí de dejar en pausa en la indagación más profunda, para al menos sedimentar ese último paso posterior. Que de vuelta esto puede ser cambio, porque tengo que realizar la investigación todavía. Y si este tema sigue imperando, y bueno, ya la investigación va a tener que eh, cambiar y abarcar también ese último tema. Eh, bueno, y lo último, perdón, cortito, lo de la deducción subjetiva. La deducción, aunque tenga el mismo rótulo de subjetivo, como señalas, ¿no? En la deducción A, no podemos estar hablando del mismo tipo de deducción. Ya, eh, porque es la deducción de las categorías, es la deducción metafísica, y si es subjetiva, es objetivo-subjetiva, digamos. O sea, las determinaciones que el sujeto pone para ser objeto. Pero en el caso de las ideas, ya esa deducción, que yo mantendría este otro de deducción metafísica para distinguirlo de la deducción metafísica, perdón, deducción trascendental, perdón, no de, para distinguirlo de la deducción metafísica que también sucede en la dialéctica. Hay una deducción metafísica de las ideas, a mi parecer. No puede haber una deducción trascendental, o al menos no una deducción trascendental objetiva. Si hay una deducción trascendental, es subjetiva. Entonces va a depender de, voy a indagar cómo ese presupuesto de la idea es necesario para la tarea que realiza la razón, pero no tiene valor objetivo, o no tiene valor objetivo absoluto, tiene un valor objetivo para la razón subjetiva, digamos. Creo que. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Gustavo. El trabajo en conjunto se manifiesta como un diálogo realmente muy fructífero y bueno, va dando los resultados de poder compartirlo con quienes no nos dedicamos así cotidianamente al estudio de Kant. Así que les agradecemos muchísimo. Eh, Ariel, no sé si querés agregar algo más. No, yo estaba maravillado escuchando. Eh, sí, sí, porque es el diálogo genuino entre, bueno, en fin, discípulo y maestra, ¿no? Entonces uno ahí querer ahora participar y mencionar algo, eh, en fin, quedaría un poco descolgado. Pero de todos modos, quizás me puedo animar a hacer una mención, no de Kant, no, menos teniendo a esta gente aquí delante, ¿no? No cometería ese acto de imprudencia. Pero sí es
el tema en particular, no en Kant, pero sí en Platón y Aristóteles, es un tema que, bueno, toca fibra íntima de de mi tesis doctoral, que es la relación justamente entre el todo y las partes, la noción de sistema, eh, y su deriva práctica, ¿no? Sobre todo en Platón, pero también en Aristóteles. Eh, Justamente, y empiezo por Aristóteles, Aristóteles, la deriva práctica de este principio, por ejemplo, se ve muy claramente en su noción política, ¿no? Su noción de la polis. De hecho, en política dice que la polis es physis, es por naturaleza anterior, antecede al individuo. Por eso el individuo no se pertenece a sí mismo, sino que se pertenece a la ciudad. Y en la ciudad cobra entidad o deviene un ser humano. Por fuera de la polis, es decir, por fuera del holon, que es un todo articulado, en vistas de una finalidad, que es el buen vivir, después podríamos hablar qué es el buen vivir, en ese todo, por fuera de ese todo, se es un dios o una bestia, ¿no? Pero si uno no comprende en profundidad cuál es la noción de sistema que está por debajo de eso, mal puede comprender esa noción política, ¿no? Lo mismo que en Platón, tanto su pensamiento político como su pensamiento práctico. El pensar a la ciudad como un holon, como un todo orgánico, da cuenta justamente no de esa lectura, vamos a decir, decadente de estratificar, sino de pensar cómo cada uno ejecuta su propia acción en un entramado que le da sentido, diríamos, a su propia acción particular. Esa sería la polis. De hecho, está el famoso pasaje, bueno, no sé si es tan famoso, pero bueno, para uno que se dedica a Platón, donde dice que, por ejemplo, el rico no tiene sentido su existencia, porque no tiene una actividad práctica puntual que contribuya a esa comunidad. Eso en su parte política. En su parte práctica hay que pensar justamente al alma, el alma también como un sistema, podemos llamar partes o funciones a cada una de ellas, por eso la analogía, el principio estructural entre ciudad y alma, y el alma justamente debe articular cada una de estas funciones, no es reprimir, diríamos, el deseo de lo apetitivo, sino que eso esté direccionado por la parte que le toca gobernar al alma en función justamente de la armonía propia del alma. Es el equilibrio entre las partes lo que hace a ese alma virtuosa. Y por eso solamente es, quizás esa analogía con el filósofo gobernante o con la parte filosófica del alma, no en el sentido actual del término filósofo, sino como aquella función del alma, o aquella función de la ciudad, cuyo conocimiento justamente estriba en conocer en profundidad al sistema del alma. No puede gobernar genuinamente la parte apetitiva, porque la parte apetitiva no tiene la mirada de conjunto que requiere saber gobernar bien el alma, concomitantemente la ciudad, ¿no? Entonces esas nociones de sistema, del todo y la parte, es muy fructífera a la hora de leer tanto a Platón, Aristóteles, en fin. Desconozco en Kant su deriva, diríamos, vamos a decir, política, si es que la hay, y si la hay me gustaría escucharla, porque me enriquecería el panorama reflexivo. No sé si contribuí en algo, si me fui demasiado por las ramas, pero bueno, eso es lo que... No, no, a mí algo en mi lectura de Kant, algo que me llama la atención, que me interesa, no ahora, o sea, no como parte de este proyecto, pero sí que me interesa, es cómo él retoma a Platón y Aristóteles. Porque la crítica de la razón pura, por ejemplo, las referencias a Platón y Aristóteles llegan al punto en el que el propio Kant dice, bueno, la analítica corresponde a Aristóteles y ahora estamos con Platón, ¿no? En la dialéctica, en el momento en el que tratamos las ideas. Eh, o esto de recuperar el concepto de categoría, además, o sea, no importa, pero es algo que me interesa, este Kant que retoma a Platón y Aristóteles. Después, en cuanto a lo otro que señalabas, ¿no? Eh, el sistema ya apuntando para el lado político, bueno, si pensamos la totalidad de la naturaleza como sistema teológicamente orientado, donde el organismo vivo aparece como en una posición predilecta o arquitectónica, ¿no? O sea, el organismo es el que organiza arquitectónicamente el resto de la naturaleza.
o al menos así se la piensa desde la reflexión. Ahí aparece después la criatura racional, justamente. La criatura racional como no solo ya el organismo vivo, sino el que propiamente da fines a la naturaleza. Y ahí viene, bueno, la comunidad de los hombres, la realización del hombre en el mundo. Después, desde el ámbito más religioso, podemos pensar cómo piensa Kant este concepto de iglesia, por ejemplo, ¿no? De la comunidad religiosa racional, eh, pero eso ya es justamente sobre lo consolidado a partir de la tercera crítica, digamos, o de esa última parte de la tercera crítica donde, eh, bueno, va pasando del organismo a la criatura racional y de la criatura racional, bueno, a la cultura también como algo eh, que existe dentro de la naturaleza, pero ya como producto de la práctica, ¿no? Como producto práctico humano. Eh, no sé, ya después en pensamiento propiamente político kantiano no me voy a meter. En principio podríamos pensar esta idea del mecanismo, como aparece en la ilustración, ¿no? De considerar, o sea, el hombre cumple una función mecánica en la sociedad, pero el gobernante no debe considerarlo solo como máquina, porque ahí no lo consideran la dignidad humana, digamos. Eh, y ahí habría a otro ámbito, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la palabra arquitectónica, justamente, bueno, la política, tanto en Platón como en Aristóteles, es definida como la ciencia arquitectónica. La política es la ciencia arquitectónica. Y por eso es el lugar preponderante, tanto en sentido político como en sentido práctico, ¿no? Porque la analogía en Platón, el principio estructural entre el ser humano y la polis, justamente juega con esos dos niveles, ¿no? La república hay que leerla tanto política como éticamente, digamos, ¿no? Tiene esos dos registros. Y justamente el candidato capaz de gestionar ese todo orgánico es el filósofo, porque además es un filólogo, es el único que ama y conoce justamente el logo en este sentido, como aquello que puede unificar y reunir, digamos, ¿no? Eh, en fin, pero bueno, mientras que ibas hablando, se No, me vio viendo en es, espejo inter- las problemáticas. es interesante porque en el plano político la figura política que toma Kant es la república como el todo, y un concepto básico en la república es el de organización, que no es el de orden, sino organización, porque los elementos que componen la república son miembros, y los miembros, la actividad de un miembro contribuye al desarrollo de la de los otros, y entonces va estableciendo ese cuerpo, que se llama también, donde no sé, donde la idea es de ser no un simple instrumento, como sería en una mecánica, sino que el ser miembro es pertenecer y producir para sí y para los otros. Por supuesto, con una estructura de Bueno, poderes. en la paideia, la educación de república, la única de las virtudes que es coextensiva a todas las funciones es la moderación. Porque justamente sin moderación, aquel que tendría que cumplir una función cree que es capaz de cumplir otra función y empieza a trastocar el sistema, ¿no? Pero también en su filosofía práctica, la prudencia cumple ese rol. La prudencia es aquella capacidad que es propia del logos, diríamos, de la parte del logismos, propia justamente de hacer un equilibrio armonioso entre las distintas funciones. No es que Platón niegue y no le dé un lugar preponderante a los deseos llanos, diríamos, ¿no? Sino que justamente hay que saber ubicarlos y darle la función específica dentro de esa totalidad. En fin, así que muchas Claro, gracias. acá lo que se agrega también es la idea que decía Gustavo del mecanismo, en el sentido de que las reglas que rigen a esa comunidad están sujetas a este principio de la acción recíproca, ¿no? Entre otras cosas. Es más complejo. Pero lindas las conexiones. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta, reflexión. Si no, lo dejamos también un poco descansar a Gustavo, que siempre genera esto un poco de carga energética y uno está
a 1000 en una exposición. De nuevo, si hay alguna pregunta, comentario, y si no, damos por finalizado el encuentro. Yo aprovecho mientras, si es que hay alguna consulta, nuevamente agradecer tanto al Centro de Hermenéutica por el espacio, a todo el equipo, que sé que cuesta muchísimo sostener, bueno, estas actividades, todo el detrás de escena, ¿no? Que cuesta tantísimo, así que agradezco muchísimo, agradezco también a quienes han participado, de verdad, para nosotros es un placer compartir este espacio con ustedes, escucharlos, en fin, escucharnos entre todos y todas, y en particular a Gustavo, que nos ha presentado a Kant de forma tan kantiana, ¿no? Tan sistemática, tan analítica, tan clara. Así que de verdad ha sido un placer y como siempre, para mí es el famoso orgullo UNSAM. Bueno, bien, gracias de vuelta a todos, gracias a los que se conectaron. Eh, es un montón para mí poder participar y poder comentar un poco, porque al fin y al cabo lo que presenté son intereses, y ustedes estuvieron acá escuchando mis intereses. Entonces les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Gustavo, Silvia, muchísimas gracias también. Y Ariel lo mismo, y también a quienes se conectaron y estuvieron atentos, también un agradecimiento. Y ya irán recibiendo los correos, Silvia, ya escribíle a Diego de vuelta una nueva dirección Dale, sí, para sí, le que escribo. siga, claro, para que te lleguen, porque hay mucha actividad a partir de, es decir, sigue la Sigue. actividad frondosa. Bueno, Gracias, muchísimas Laura. gracias, no, a ustedes, y una linda tarde todavía. Un abrazo.